Villavicencio. En esta oportunidad, en menos de una semana, han matado a otro dirigente político. Hablamos de Pedro Briones, un dirigente de izquierda, de un partido que se llama Revolución Ciudadana, de la bancada en Esmeraldas. Y la verdad es que está conmocionado el país, que recordemos enfrenta la jornada electoral el próximo 20 de agosto. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Andrés Reliche, que es periodista, que está en Quito, la capital de Ecuador. Andrés, ¿cómo estás? 8am te saluda. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Marina, Buenos días. Débora y Luis, y a la audiencia. Buen día. Buenos días. Bueno, nosotros muy impactados por esta noticia. Bueno, entiendo que recibió un tiro, un impacto de bala, Pedro Briones, y contanos un poco el contexto y en qué medida este hecho está vinculado con el asesinato del candidato presidencial Villavicencio. Bueno, respondiendo a tu pregunta, no habría en inicio un nexo causal o un hecho que vincule un asesinato con el otro. El dirigente, que era un dirigente local de la Revolución Ciudadana es uno de los partidos más importantes. De hecho, la candidata de la Revolución Ciudadana a la presidencia, Luisa González, es quien lidera la intención de votos en las encuestas. Sí. Y en todo caso, donde sí habría una relación es con todo este ambiente de violencia que se registra en el país desde el 2021, que inició en las cárceles, se desbordó a las calles y ahora se amplió un poco, o se amplió a la política, ¿no? Cabe indicar que en julio asesinaron al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Por esas mismas fechas asesinaron a un candidato a legislador, River Sánchez. Antes de las elecciones seccionales de febrero de este año, asesinaron a un candidato que tenía muchas opciones, también de la Revolución Ciudadana, a alcalde de una de las ciudades costeras del país, Omar Menéndez, y así, digamos, hay unos 20 hechos que están relacionados a la violencia. Andrés, y a la política. ¿Todos ellos tienen algún hilo conductor vinculado con la guerra narco? Extraoficialmente se menciona, de hecho las investigaciones que el gobierno anuncia no son muy profundas y no se llega a dar con los autores intelectuales para conocer efectivamente y poder responder la pregunta que tú te haces y que también nos hacemos en el país. Porque extraoficialmente se dice que sí, que estaría vinculado al tema de las bandas delictivas, del narcotráfico, pero las investigaciones no han llegado mucho más allá. Cuando asesinaron al alcalde de Manta, el presidente Lasso dijo que iban a llegar hasta las últimas consecuencias y que no iba a haber impunidad, pero no pasó nada. Claro, te lo pregunto porque, por ejemplo, estos últimos dos crímenes tienen protagonistas antagónicos en sus posicionamientos políticos, porque uno de ellos, Villavicencio, bueno, muy crítico de Rafael Correa, sobre todo durante los 90 cuando ejercía el periodismo, y este último Briones, bueno, del correísmo. Entonces, por eso nos preguntamos si será el factor narco el que influye, más allá de que los posicionamientos políticos de ellos son opuestos. Seguramente sí. Como te decía, no es una pregunta que yo pueda responderte con solvencia, porque de hecho ni las autoridades ni el propio gobierno lo han podido responder, salvo dejar insinuaciones de que podría ser. Y el tema es que la violencia se ha extendido tanto que hay 28 alcaldes y vicealcaldes que han solicitado también protección policial. Y el gobierno ha extendido operativos especiales en las ciudades principales como Quito, Guayaquil, Durán, y en 5 provincias para, digamos, tratar de contener esta violencia. Pero no se ha llegado hasta las últimas consecuencias, lamentablemente, y estamos en esta situación. Entendemos, y ya para cerrar, agradeciéndote el contacto, Andrés, que en el caso de Villavicencio hay detenciones múltiples, pero todos imputados por la autoría material, y bueno, la prensa especula sobre el nexo con el cártel Nueva Generación Jalisco y con el cártel de Sinaloa, pero vos decís que la investigación nunca llega hasta allí. No ha llegado hasta ahí. De hecho, hay muchos hechos extraños. Hay 6 detenidos que son todos de nacionalidad colombiana. La información que se conoció en la ciudadanía vino de parte de los medios de comunicación de Colombia, de la prensa de Colombia, y la prensa de Ecuador no tanto, ¿no? Incluso se decía que habían revisado uno de los celulares de los detenidos y que se había encontrado una llamada de unos políticos ecuatorianos. Pero todo eso queda en el ámbito de la información extraoficial, y la policía ha desmentido, y la fiscalía y la policía han desmentido eso en inicio.
Gracias, Andrés, por el contacto. Gracias a ustedes y a la orden. Hasta luego. Muy bien. Y el título del comentario de hoy es una pregunta inquietante para muchos, pero a la que hay que dar respuesta, por lo menos